Bueno, buenas tardes. El día lunes tomo lista por hoy y el lunes, ¿vale? Bueno, vamos a hablar sobre la propiedad intelectual. A ver, antes de entrar en materia, Sandra Milena, ¿me podrías decir qué piensas tú que son los derechos de autor en general? Si te preguntara a alguien, ¿qué será eso de los derechos de autor? Yo entiendo que es como el derecho que tiene una persona cuando ha creado algo, Ajá, más o menos. ok. A ver, Michael José, la misma pregunta. Michael José, la misma pregunta. Como que no está por ahí. ¿Tienen problemas con el micrófono? Ok. Entonces, César Augusto. La misma pregunta, César Augusto. Buenas noches, doctor. Buenas tardes, doctor, perdón. Buenas tardes. Para mí, los derechos de autor tiene que ver todo con lo que es la creación a manera intelectual. Por ejemplo, digamos, una obra, un libro, ¿sí? O una obra de arte, una pintura. Entonces, es para respaldar precisamente que... Señor. Ok, muy bien. Luisa Reyes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, la misma pregunta. Bueno, derechos de autores, como las obligaciones que tienen las personas al momento de crear tener alguna, como por ejemplo, como alguna canción, alguna película al momento de ser exhibida, pues ellos tendrían derecho a algún tipo de remuneración por la misma presentación, doc. Ok, muy bien. Amalia. Amalia Rodríguez. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas Los tardes. derechos de autor, eso es como un conjunto de normas que le da como el respaldo a una obra o a la propiedad o la creación que una persona ejecuta sobre la creatividad, sobre un escrito, sobre una canción. Eso es lo que entiendo por derechos de autor. Ok, a ver, José Ruiz. Vicente, buenas tardes, señores y señoras Vicente, buenas tardes. Los derechos de autor es un mecanismo de protección a la propiedad intelectual de determinados tipos de productos, por llamarlo así, porque no es para todos, sino solamente para unos ya preestablecidos en la ley. Ok, listo. A ver, Adolfo. Profe, buenas tardes. Para mí los derechos de autor son los derechos que se confieren automáticamente pues, a las personas que crean alguna obra o una canción, una película. Ok. Listo, bueno, veamos entonces qué dice la norma. ¿Ya les aparece la pantalla? Ya, sí, señor. Sí, profe. Ok. Listo. Bueno, ¿quién me ayuda con el artículo primero? Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente ley y, en cuanto fuere compatible
en cuanto fuere compatible con común, es que no lo alcanzo a leer todo. Espérate, profe, ya porque la pantalla no me dejaba. Dice, de la presente ley y en cuanto fuere compatible con ella por el derecho común. También protege esta ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de programas y a los órganos de radiodifusión en sus derechos conexos a los del autor. Ok, listo, muy bien. Entonces, pues aquí vemos que va enfocado a esa protección a las personas que son autores de obras literarias, científicas, artísticas, ¿ok? Miremos ahora el artículo segundo. ¿Quién me lee el artículo 2? Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas, las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como los libros, folletos y otros escritos, las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza, las obras dramáticas o dramático-musicales, las obras coreográficas y las pantomimas, las composiciones musicales con letra o sin ella, las obras cinematográficas a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas, las obras de dibujo, pinturas, arquitectura, escultura, grabado, litografía, las obras fotográficas o las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía, las obras de artes aplicadas, las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a la ciencia, y en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer. Adiciona mediante la ley 44 de 1993. Ok, listo, gracias. Entonces miramos que ya aquí fue ampliado un poco sobre los diferentes tipos de situaciones que estaría cubriendo la ley 23 de 1982, conocida como la norma de protección de los derechos de autor. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, señor. Profesor, digamos, me refiero al campo de la enseñanza no formal. Si se está enseñando un arte, por ejemplo, corte y confección, pero hay una metodología específica de enseñanza de ese corte y confección y que, por ejemplo, involucra el uso de medidas estándares y con unas tipo de escuadras que para el ejemplo lo vamos a llamar escuadras mágicas, ¿sí? Y entonces esa metodología es propia, es un proceso de innovación. ¿Esa metodología se puede guardar derechos de autor o una vez ya se ha enseñado, se vuelve pública y ya no se puede? No, sí, claro que sí. El hecho de que se haga la difusión de la técnica no significa que no se pueda proteger. Claro que se puede proteger. Ya vamos a ver en qué entidades se hace estos registros. ¿Y eso sería como una obra literaria científica? Como una obra artística. Como una obra artística. Okay. Sí, señor. Profesor, usted comenta acerca en el artículo leímos acerca de los sermones y alocuciones. El solo hecho de que se haga el sermón o se haga la alocución, ¿ya es viable el derecho de autor en ese momento o hay que surtir todo el efecto para poder publicarlo y legalizar como esa locución? No, puede darse incluso después, no hay problema. ¿Sí? Ok. De hecho, no sé si recuerdas por allá en la
primera posesión del primer gobierno de Barack Obama, donde mencionaba la frase del reverendo Martin Luther King Jr., que decía, I have a dream, yo tengo un sueño, ¿sí? Refiriéndose a ese sermón que había dado por allá en el 60 y pico Martin Luther King Jr. en Birmingham ante una cantidad de gente. Entonces, a eso se refiere ese tipo de protección. La protección puede ser antes o después. Listo, gracias. Yo tengo una pregunta. Ustedes saben que los abogados, cuando redactan su demanda, una demanda, el escrito como tal de la demanda, ¿podría eso ser susceptible de un amparo de derecho de autor? Sí, porque... Ese escrito de demanda. Sí, porque es una creación que se hace en el momento y podría registrarse. Para mí no. Porque es obra intelectual de la persona que lo está haciendo. Para mí no sería de registro. Yo voy a decir por qué. Porque es que cuando el abogado está haciendo el escrito, ese escrito no es público. O sea, ¿quiénes van a tener conocimiento del escrito, del documento? El juez y las partes. El juez y la otra parte. O sea, no es que sea una difusión amplia que se necesite amparar esa creación. ¿Sí? Y es un caso particular. Pero se convierte en público, así sea un proceso penal. No. Que después que haya fallo yo puedo pedir las copias. No. Yo estoy hablando de una demanda en general y no estoy metiendo el penal, porque en el penal no hay demanda. En el penal hay denuncia. No, en cualquiera, en denuncias, sí. Por eso le estoy diciendo que en cualquiera. No, en el penal al contrario. En el penal hay restricción de la información, donde puede... Pero hasta cierto tiempo. No, hasta cierto tiempo. Pero no, una cosa es que la audiencia sea pública, es decir, cuando se acabe la pandemia, que las personas se puedan sentar en el estrado y tal, eso es una cosa. Y otra cosa es que las actuaciones o los documentos al interior del expediente sean de conocimiento público. No, hay una reserva. Entonces no aplicaría. O sea, este derecho de autor va más ligado a cuando se hace divulgación del documento o se hace la divulgación de la obra. Se hace con esa finalidad. Pero si es un documento interpartes, de un documento que no va a trascender, no sería susceptible de un derecho de autor. Ahora, otra cosa es que yo haga una obra haciendo modelos de demanda, un modelo de demanda ejecutiva, un modelo de demanda verbal declarativa para tal cosa, un modelo de solicitud de sucesión, modelo de solicitud de divorcio y haga una compilación de esos escritos y haga una obra literaria para que los estudiantes puedan tener acceso a minutas de cómo se redactarían unas especies de demandas. Eso es otra cosa, porque eso sería una publicación, eso sería un libro. La finalidad, cuando lo estoy haciendo, lo estoy escribiendo, es para publicarlo, para divulgarlo, para poder generar, digamos, unos ingresos, una compensación económica por eso. Pero si yo hago mi escrito de demanda exclusivamente para radicarla ante el juez y no hace parte de ninguna publicación, no sería sujeto de protección de derechos de autor. Ahora, otra cosa es que yo dentro de la demanda yo reconozca y diga que en la sentencia tal, la corte tal dijo tal cosa y respete que la autoría no es mía de eso que estoy diciendo, sino que lo dijo otra persona. Eso es diferente. ¿Ok? Sí, no sé si me copiaron la idea, si me hice entender. Sí, señor. O sea, no todo va a ser susceptible de amparar por derechos de autor. Profesor, y en ese sentido, digamos que para exigir el derecho tiene que haberse consolidado el registro de derechos. Sí, claro. Y ahora vamos a mirar dónde se hacen los registros. Ya vamos a mirar las páginas. Aunque eso está profe, o sea, mientras no esté registrado como tal, yo puedo tomar como ejemplo, digamos, para redactar mis solicitudes, digamos, de lo que encuentre.
Y también digamos que el alcance que podría dársele sería como que tú, si en un escrito tú mencionas algo que no es de tu autoría, sino de otra persona, reconocer que lo hizo, que tal cosa la dijo otra persona. Eso es diferente. Citarlo, hacer la citación, ¿cierto? De que, Exacto, hacer la cita, ¿sí? Hacer la nota como la referencia bibliográfica de que estoy diciendo aquí porque me trae aquí a colación del tema que estoy tratando lo que dijo fulanito de tal en tal obra o en tal escrito o en tal cosa. Reconocer que no lo estoy diciendo yo eso, sino que estoy recogiendo lo que lo dijo otro. Es reconocer esa autoría como una nota bibliográfica, como una referencia bibliográfica, es diferente. Dime, Jorge. Bueno, y también podría complementar, ¿sí? Ya entendiendo pues su explicación, que en la redacción de ese documento se hace necesario acudir a normas para crearlo. Y esas normas pues ya están creadas. Entonces, pero es que cuando tú hablas de la demanda, cuando haces el escrito de demanda, tú mencionas solo en un acápite que dice fundamentos de derecho, y es donde vas a mencionar la norma y ya, pero eso es una sección muy pequeña. Digamos, la parte fuerte de la demanda son los hechos y las pretensiones. Hechos, pretensiones y pruebas, por decirlo de alguna forma. Esos 3 acápitos son los más fuertes, los más relevantes dentro de una demanda, porque al final el juez en su sentencia va a tomar en cuenta eso, va a tomar en cuenta cuáles fueron los hechos que invocó una parte, lo que contestó la otra frente a esos hechos, las pretensiones del demandante, qué dijo el demandado frente a las pretensiones y qué pruebas practicaron, qué pruebas solicitó una parte y la otra, y se practicaron. Eso. Pero el hecho de mencionar como tal una norma es algo muy pequeño, muy mínimo. Vale. Profe, pero es que ese es el fin de la jurisprudencia, ¿no? Es una fuente de derecho, entonces uno la puede consultar y obviamente uno la puede sustentar su teoría del caso con base en la jurisprudencia, ¿no? Como fuente de derecho. Pero es que una cosa es que tú digas en la norma dice tal cosa y otra cosa es que tú simplemente la menciones, porque al final tú la mencionas para desarrollar toda una teoría sobre lo que tú estás diciendo que dijo la norma. Más no basta solo que se la recites. O sea, dentro de un pleito, por decirlo de alguna forma, lo que interesa es la interpretación que tú le estás dando y la argumentación sobre esa norma, no la norma como tal. Porque si tú te vas al artículo, creo que es como el 113 o el 109, algo así del Código Penal, donde dice que el que matare a otro incurrirá en prisión de tanto. Una cosa es eso, lo que dice la norma, y otra cosa es ya el caso particular. Porque para ese delito hay unas situaciones que la misma norma considera como unos agravantes, otras que se consideran como unos atenuantes, aun cuando la norma habla de forma genérica. Entonces, no va necesariamente el juez a imponerle una pena, la pena más alta, solo porque la norma lo mencione. Hay que mirar la particularidad del caso. No sé si vieron, esta semana salió por ahí en la prensa que el juez había tenido como un atenuante, creo que era un caso de violencia intrafamiliar, algo así, que la esposa le había cogido el teléfono para revisar al marido y el tipo como que le había pegado y de ahí se había generado el delito de la violencia intrafamiliar. Entonces el juez lo tomó ahí, lo interpretó como un atenuante el hecho de la forma como la señora de haber revisado el celular. Generó la situación, ¿sí? Sí, Entonces esas particularidades no basta solo con mencionar la norma, o sea, hay que mirarlo según la posición que tiene el abogado dentro del proceso. Pues la fiscalía, que el paseo es el malo del paseo, la fiscalía que hace, acusar ante el juez que la persona cometió el delito y va a mostrar la gravedad y tal, y decir la gravedad. ¿Y qué va a hacer el defensor? Pues lo opuesto. Así sucede también con una demanda civil. Una demanda civil, pues el demandante va a decir que su interpretación de la norma es tal cosa. Ahora, si lo lleváramos al tema del contrato, por ejemplo, como el contrato que ustedes están haciendo, que en el contrato se dijo tal cosa, entonces el contrato es ley para las partes y surgió tal obligación, y entonces la otra parte va a decir, no, pero es que ahí no quedó específico que surgía tal obligación.
¿sí? Entonces no basta solo con mencionarla, sino la interpretación y la argumentación que se da de la misma. Bueno, continuemos con la norma. Ahí desaparece. Ya. Ya. Listo, ¿qué me ayuda con el artículo 3? Artículo 3. Los derechos de autor comprenden para sus titulares las facultades exclusivas. A. De disponer de su obra a título gratuito u oneroso bajo las condiciones lícitas que su libre criterio les dicte. B. De aprovecharla con fines de lucro o sin él, por medio de la imprenta, grabado, copias, molde, fonograma, fotografía, película cinematográfica, videograma, y por la ejecución, recitación, representación, traducción, adaptación, exhibición, transmisión o cualquier otro medio de reproducción, multiplicación o difusión conocido o por conocer. C. De ejercer las prerrogativas aseguradas por esta ley en defensa de su derecho moral, como se estipula en el capítulo 2, sección 2, artículo 30 de esta ley. Adiciona mediante la ley 44 de 1993. Ok, miremos el artículo 4 sobre los titulares de esos derechos reconocidos por la ley. Son titulares de los derechos reconocidos por la ley: A, el autor de su obra; B, el artista, intérprete o ejecutante sobre su interpretación o ejecución; C, el productor sobre su fonograma; D, el organismo de radiodifusión sobre su emisión; E, los causahabientes a título singular o universal de los titulares anteriormente citados; F, la persona natural a jurídica que, en virtud de contrato, obtenga por su cuenta y riesgo la producción de una obra científica, literaria o artística realizada por uno o varios autores en las condiciones previstas en el artículo 20 de esta ley. Ok. Miremos las definiciones de lo que comprende esta norma. Artículo 8, ¿quién me ayuda? Artículo 8. Modificado por el artículo 2, ley 1520 del 2012. Para los efectos de la presente ley se entiende por: A. Obras artísticas, científicas y literarias, entre otras, los libros, obras musicales, pinturas al óleo, a la acuarela o al pastel, dibujo, grabado en madera, obras caligráficas y crisográficas, obras producidas por medio de corte, grabado, desmaquinado, etc., de metal, piedra, madera u otros materiales, estatuas, relieves, escultura, fotografías artísticas, pantomimas u otras obras coreográficas. B. Obra individual, la que sea producida por una sola persona natural. C. Obra en colaboración, la que sea producida conjuntamente por dos o más personas naturales cuyos aportes no puedan ser separados. D. Obra colectiva, la que sea producida por un grupo de autores por iniciativa y bajo la orientación de una persona natural o jurídica que la coordine, divulgue y publique bajo su nombre. E. Obra anónima, aquella en que no se menciona el nombre del autor por voluntad del mismo o por ser ignorado. F. Obra seudónima, aquella en que el autor se oculta bajo un seudónimo que no lo identifica. G. Obra inédita, aquella en que no haya sido dada a conocer al público. H. Obra póstuma, aquella que no haya sido dada a la publicidad solo después de la muerte de su autor. I.
Obra originaria, aquella que es primitivamente creada. Obra, ok. Obra derivada, aquella que resulte de la adaptación, traducción u otra transformación de la originaria, siempre que constituya una creación autónoma. K. Artista, intérprete o ejecutante. El autor, locutor, narrador, declamador, cantante, bailarín, músico o cualquier otra que interprete o ejecute una obra literaria o artística. Productor de fonograma. La persona natural o jurídica que fija por primera vez los sonidos de una ejecución u otro sonido. M. N. Organismo de radiodifusión, la empresa de radio o televisión que transmite programas al público. Ñ. Emisión o transmisión, la difusión por medio de ondas radioelectrónicas de sonido o de sonidos sincronizados con imágenes. O. Retransmisión, la emisión simultánea de la transmisión de un organismo de radiodifusión por otro. P. Publicación, la comunicación al público por cualquier forma o sistema. Por favor, compañeros, ¿pueden cerrar los micrófonos? Q. Editor, la persona natural o jurídica responsable económica y legalmente de la edición de una obra que, por su cuenta o por contrato celebrado con el autor o autores de dicha obra, se compromete a reproducirla por la imprenta o por cualquier otro medio de reproducción y propaganda. R. Productor cinematográfico, la persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad de la producción de la obra cinematográfica. S. Obra cinematográfica, cinta de video y videograma, la fijación en soporte material de sonidos sincronizados con imágenes o de imágenes sin sonido. T. Fijación, la incorporación de imágenes o sonidos sobre una base material suficientemente permanente o estable para permitir su percepción, reproducción o comunicación. Ok, listo, gracias. Bueno, ¿quién me da un ejemplo de alguna situación que pueda ampararse por derechos de autor diferente a lo que mencionó ahí la norma? De ritmo una canción, ¿no? Pues las piezas musicales estaban ahí. ¿Cuál más? Profesor, un código de un programa de computador para el manejo de una contabilidad, por ejemplo. Una aplicación, ¿no? Ok, también. Los planos de una obra, como por ejemplo el diseño de este arquitecto que diseñó casi toda la 22, bueno, gran parte, que son como en espirales los edificios. Ok. José Ruiz. Un eslogan o alguna frase, pues hay gente que tiene alguna frase en específico y las han mandado a registrar para que nadie más las pueda usar. No es que nadie más las puede usar, sino que al usarla pues hay que reconocerle la autoría a la otra persona. Eso, paguen. Hace poco me enteré que la Amparo Grizares, ella patentó su de Mericé, es de lo que dice el profesor, o sea, la pueden usar, pero toca pagarle a la señora. José Ruiz. Profesor, diferente a lo que dice el artículo 8 y concordante a lo que está establecido en el artículo 2, veo que no tocaron en ese artículo todo lo que fue el tema científico, como patentar una patente, una medicina. Porque está dentro del artículo 1 y el 2 como creaciones científicas. Ah, ok, profe. Juan Cárdenas. Profe, una idea para una red social o una página web. Okay. Una receta doc. También. Sí, también, ¿no? Bueno, ahora, ¿dónde se hace
¿Dónde se hacen esos registros? Bueno, pero bueno, antes de mirar eso, vamos a otro artículo. Ya lo comparto acá. ¿Ya les aparece? Sí, profe. Doctor. Ok, ¿quién me lee el artículo 9? Artículo 9. La protección que esta ley otorga al autor tiene como título originario la creación intelectual, sin que se requiera registro alguno. Las formalidades que en ellas se establecen son para la mayor seguridad jurídica de los titulares de los derechos que se protegen. Ok, otra persona que me lea el artículo 10. Se tendrá como autor de una obra, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales o cualquier otra marca o signos convencionales que sean notoriamente conocidos como equivalentes al mismo nombre, aparezcan impresos en dicha obra o en sus reproducciones, o se denuncien en la declamación, ejecución, representación o cualquiera otra forma de difusión pública de dicha obra. Tiene un 10A. Que está adicionado, bueno. No, el 11. De acuerdo al artículo 35 de la Constitución Nacional, será protegida la propiedad literaria y artística como propiedad transferible por el tiempo de vida del autor y 80 años más mediante las formalidades que describa la ley. Ofrécese la misma garantía a los propietarios de obras publicadas en países de lengua española, siempre que la nación respectiva consigne en su legislación el principio de la reciprocidad, sin que haya necesidad de celebrar al efecto convenios internacionales. Esta ley protege a las obras y producciones de los ciudadanos colombianos, de los extranjeros domiciliados en el país y las obras de extranjeros publicadas por primera vez en el país. Los extranjeros con domicilio en el exterior gozarán de protección de esta ley en la medida que las convenciones internacionales a las cuales Colombia está adherida o cuando sus leyes nacionales aseguren reciprocidad efectiva a los colombianos. Ok, listo. Miremos ahora el artículo 12 que habla pues sobre los derechos patrimoniales. Artículo 12, modificado por el artículo 5, Ley 1520 de 2012. El autor de una obra protegida tendrá el derecho exclusivo de realizar o de autorizar cualquier de los actos siguientes. A. Reproducir la obra. B. Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra transformación de la obra. Y C. Comunicar la obra al público mediante representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio. Okay. Listo. Ahora miremos los derechos morales. ¿Qué son esos derechos morales? Artículo 30. Artículo 30. El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable e irrenunciable para A. Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y en especial para que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos mencionados en el artículo 12 de esta ley. B. A oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra, cuando tales actos puedan causar o acusen perjuicio a su honor o a su reputación, o la obra se demerite y a pedir reparación por esto. C. A conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento o después de él cuando así lo ordenase por disposición testamentaria. D. A modificarla antes o después de su publicación. E. A retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización, aunque ella hubiere sido previamente autorizada. Parágrafo 1. Los derechos anteriores no pueden ser renunciados ni cedidos. Los autores al transferir a autorizar el ejercicio de sus derechos patrimoniales
no conceden sino los de goce y disposición a que se refiere el respectivo contrato, conservando los derechos consagrados en el presente artículo. Parágrafo segundo. A la muerte del autor corresponde a su cónyuge y herederos consanguíneos el ejercicio de los derechos indicados en los numerales A y B del presente artículo. A falta del autor, de su cónyuge o herederos consanguíneos, el ejercicio de estos derechos corresponderá a cualquier persona natural o jurídica que acredite su carácter de titular sobre la obra respectiva. Parágrafo 3. La defensa de paternidad, integridad y autenticidad de las obras que haya pasado al dominio público estará a cargo del Instituto Colombiano de Cultura cuando tales obras no tengan titulares o causavientes que puedan defender o tutelar estos derechos morales. Parágrafo 4. Los derechos mencionados en los numerales D y E solo podrán ejercitarse a cambio de indemnizar previamente a terceros los perjuicios que se les pudiera ocasionar. Ok, listo, gracias. Bueno, entonces como ustedes observan, hay dos situaciones, ¿no? Que son los derechos patrimoniales y los derechos morales. ¿Cuáles son los derechos patrimoniales? Pues son aquel ejercicio que puede hacer de difundir su obra, de poder cobrarle a terceros por la difusión de su obra. Y los derechos morales, pues son aquellos de hacer, por ejemplo, hacer respetar que la autoría es de la persona, que no se le modifiquen o que no se le hagan modificaciones a la obra, ¿sí? Ese tipo de cosas son las que se refieren a los derechos morales. Dime, Jorge. Una pregunta para lo de los derechos patrimoniales. Un ejemplo. Si mi papá escribió un libro y él muere, esos derechos Los herederos tienen derecho a recibir esas regalías. las regalías por el libro que se publicó. Parágrafo segundo. A la muerte del autor corresponde a su cónyuge, herederos consanguíneos, el ejercicio de los derechos indicados en los numerales. Pero el titular puede transferir en vida, o sea, puede ceder el derecho. Y voy a poner un ejemplo, no sé si de pronto ustedes lo vieron en su momento. El Joe, quien por cierto no se llamaba Joe, sino Álvaro José. El Joe se casó 3 veces. La primera vez con una señora llamada Adela, después una segunda con una señora Mari y una tercera vez con una señora Jacqueline. Con las 2 primeras tuvo hijos. Con la última, con la que estaba casado antes de morirse, no tuvo hijos. Toda su creación, todas sus obras fueron cedidas, los derechos fueron cedidos a una sociedad creada por la esposa de él, por la última esposa. Y los hijos, los herederos, después de la muerte, pues fueron a buscar entonces, a ver qué podían hacer. No sé en qué quedó la película, en qué quedó esa situación, pero sí estaban peleando esos derechos patrimoniales sobre todas esas obras creadas por su papá, amparados en esta norma, en que los herederos se les transmite el derecho. Pero se les transmite el derecho cuando la persona en vida no ha hecho la respectiva cesión. ¿Ok? Inclusive, doctor, sobre ese tema, qué pena, Fernando ya lo dejó hablar. Sobre ese tema de Álvaro José, él creó su propio ritmo, que era Joe Sol, y ese ritmo que creó él se convirtió en patrimonio inmaterial de la música acá en Colombia. O sea, ese ritmo no puede ser explotado como tal. ¿Alguien estaba pidiendo la mano ahorita?
Sí, profe. Profe, es que leyendo o pues escuchando lo que estaban diciendo ahorita, recordé un caso de un pintor, sí, hace 20 años aproximadamente, 20, 30 años, lo contrataron para pintar un polideportivo, sí. Él allí plasmó sus dibujos, digamos, como Montoya, Jordan, algunos de tenis, pero hoy en día, pues, ya está bastante sucio, ya no se nota mucho, muy bien los dibujos, pero él no deja pintar ni quitar los dibujos, alegando esos derechos de autor. Entonces, quisiera saber hasta dónde va ese tema con él. Si no transfirió esos derechos o la autoría a quien lo contrató, es el dueño o es el que tiene los derechos sobre esa imagen o sobre, te entiendo que sería un mural, ¿sí? Una pintura sobre Sí, una pared. Entonces, él tendría esos derechos. ¿Y si está en un espacio ¿Aún público? siendo contratado? Exacto, Sí. es que es en un espacio público. Es que depende cómo haya sido la redacción del contrato. Si en el contrato, que es lo que dice el foro de la sesión de hoy, si en el contrato la persona que está haciendo esa creación, porque fue contratado para que realizara una obra, una creación, no se dispone que la autoría o los derechos que se generen por esa creación es del contratante, ¿sí? De quien lo está contratando, pues se entiende que los derechos son del que lo hizo. Entonces, así es como en el foro, no sé si ya lo ¿vieron el foro de hoy? Que hay un caso. Profe, por ejemplo, yo trabajo en una empresa. Sí, vieron el foro de hoy. Perdón, Fray, ¿vieron el foro de hoy? Sí, doctor, sí, ya lo vimos. Entonces, Sí, señor. en esos En la casos farmacia. donde no se ha establecido vía documento que se está renunciando a los derechos de esa autoría, van a ser de la persona que lo realizó. Entonces es probable que en el caso que dice de la persona que realizó ese mural, hubiese quedado que la propiedad era de la persona que realizó el mural. Y ahí, pues tiene toda la razón. O sea, no se puede ni quitar, ni pintar, ni nada. Es que lo que, pues, hasta donde supe, se iba a pintar, pero entonces se pedía un jurgo de plata por eso. O sea, toca dejar las paredes así, simplemente por los derechos de autor. Exacto. Gracias. Podría de pronto pedir una curaduría. Profe, no, digamos, es que me causa curiosidad, digamos, yo trabajo en una compañía, yo diseño unas herramientas como tal, las elaboro, las pruebo y salen a la venta en la compañía, pero siempre está ese pensado de que, digamos, yo trabajo para la compañía, lo que yo haga dentro de la compañía pertenece a la compañía. Depende. Y nunca el contrato lo dice, o sea, hasta ahora yo caigo en cuenta en eso, de que, ¿cómo así que, o sea, uno puede pelear eso? Claro, si en el contrato nunca decía, caso del foro de hoy. contratan a uno. Ese es el caso del foro de hoy. O sea, si no hay ningún documento donde se esté trasladando la autoría, se esté reconociendo en el contratante. ¿Me pertenece, digamos? Claro. Pero ahí está el tema, profesor. Si en qué momento se adquiere la capacidad de ese derecho. Porque si no está registrada, no están registrados los derechos de autor, ahí sería como la carga de la prueba, muy difícil señalar que sí, con y ahora testigos vamos a ver tocaría. el registro. Porque es que la empresa registra la herramienta como tal y la comercializa, ¿sí? Pero nunca yo caía en cuenta pues de esa parte. Uno siempre asumía que como estaba empleado, pues uno lo que hacía era de la empresa. Es probable Ahora que, es que en digamos, el contrato de trabajo te hayan puesto algo al respecto. Es probable. Okay. Profe, no profe, qué pena, nuevamente viendo el tema del mural, por ejemplo, él pintó un Jordan que tiene como unos 5 metros, ¿sí? Pero pues obviamente él también tendría que haberle pedido permiso a Jordan para poder estampar esa figura ahí, ¿o no? Claro, para el uso de la imagen. Exacto, entonces él o sea, le está diciendo, a mí no me tocan este mural, a mí no me tocan este Jordan porque él es de mi autoría, pero pues él nunca pidió permiso tampoco a Jordan para poder plasmarlo en ese mural. Entonces, ¿sí se podría quitar o no?
Profesor. Depende cómo hay, qué instrucciones hayan quedado en el contrato. Tocaría ver el contrato. Yo creo que de pronto lo más probable es que sí se pudiera, digamos, quitar. Pero interesante, interesante. Iba a decir algo, José. Sí, profe, es que me generó una duda lo que estaban hablando del foro en el sentido de, primero, si yo como farmacéutica contrato a 10 químicos con el fin de hacer investigación para hacer productos nuevos, más no hago una cláusula donde diga, usted me va a ceder los derechos de autor de todo lo que fabrique, pero si es el objeto del contrato, de la contratación del científico, es investigar para sacar productos nuevos, entonces me genera como la duda, porque ese es el fin del contrato, ¿no? Usted lo contrata para que usted produzca cosas nuevas, pero si la está produciendo esa razón del contrato que yo le estoy dando y de los elementos que yo le estoy suministrando, Es que entonces puede ser tácitamente... una creación colectiva también. Pero complicado que un laboratorio no vaya a colocar una cláusula en un contrato que haga, eso es ilógico. Normalmente las cláusulas están, que no la perciben a simple vista, pero sí están normalmente. Por ejemplo, cuando en la institución ustedes hacen ¿cómo es el trabajo de grado? Sí, el trabajo de grado. ¿Me escuchan? La tesis. La monografía. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Cuando ustedes hacen la monografía, trabajo de grado, pues ahí hay una declaración de que la autoría es de la institución. Profe, hace poco había un debate en el Senado casualmente sobre lo mismo, de digamos lo que está pasando ahora con el Zoom. Unos, digamos, como ustedes como maestros, ustedes hacen su clase, digamos, usted monta su sistema para hacer la clase y estaban diciendo de que usted tenía dominio de esa clase que estaba exhibiendo, o sea, que la institución no la podía después montar, digamos, la clase de contratos con el profesor. Y esa clase la exponían como tal para explotarla la universidad. Entonces estaba peleando de que los derechos fueran del profesor como tal, porque era el que estaba montando su plataforma, su formato de la clase como tal, pero no sé en qué quedó, si lo tumbaron. Pero eso depende del documento o de la vinculación entre el respectivo docente y la institución. Porque ese tipo de cláusulas se incorporan normalmente en el contrato. Ahora, yo no se la puse a ustedes que fuera un requisito sine qua non del clausulado del contrato que están haciendo, para no enredar tanto el asunto, pero el que quiera ponerlo puede hacerlo en el contrato que están haciendo acá para la clase. Profe, yo quería preguntar, en el caso de cuando uno se tiene una idea, digamos, de una startup que está apenas en desarrollo, una idea de una aplicación web o algo así, y no estaba dentro de la normatividad que vimos, ¿cómo se haría para protegerse? Ya vamos a ver cómo se hace la protección. Vale, profe. Profesor, una pregunta. Es que, por ejemplo, en Internet, donde hay tanta información, en algunos casos fotografías o imágenes u otros contenidos, dice, puede estar sujeta a derechos de autor. Entonces, y eso es como una prohibición que el autor de esa fotografía, imagen o contenido lo coloca y ahí, si uno la usa, estaría aceptando que si el autor le exige un valor por el uso de esa fotografía, uno deba asumirlo porque le está advirtiendo que puede estar sujeto a derechos de autor. Sí, claro. Sí, porque eso significaría que no todo hay que registrarlo, porque si no, imagínense los millones de fotografías que hay y que circulan por Internet. Es que no hay límites para hacer registros. Lo que tú no tienes registrado no vas a poder exigirlo como de tu autoría. Lo que te va a ti precisamente dar la posibilidad de reclamar esos derechos patrimoniales es haber hecho el registro aquí ante esta entidad que está apareciendo en la pantalla, la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
que es una unidad administrativa del Ministerio del Interior. Aquí se hace ese registro. ¿Ok? Es decir, doctor, si, perdón, si uno tiene digamos, crea uno una receta, como usted lo decía ahorita, y se la doy a alguna compañera para que la ponga en práctica, y resulta que esa persona sí la puso en práctica y le fue bien, y está vendiendo, yo ya no le puedo reclamar a ella, oye, pero espérate porque es que esa receta te la di yo. Y a decir, no, pero yo, ya usted me la dio, yo la puse en práctica y si no la registré grave, ¿cierto? O sea, ya no le podría pelear a ella. Exacto. Ay. Eso ese es el sentido del registro. O sea, si yo hago el registro es porque yo hice la invención, yo lo creé. Entonces, si no lo hago el registro, ¿cómo voy a demostrar que yo fui el que lo hice? Esa titularidad la da el registro, por el principio de oponibilidad. O sea, esa publicidad del registro. Entonces, esta Dirección Nacional de Derechos de Autor es donde se realizan pues los registros. Ustedes pueden ver acá que pues aquí habla sobre la dirección, la misión, la visión de la entidad, los trámites y servicios que se pueden hacer, como el registro de obras, trámites jurisdiccionales, la normatividad que hay frente a la protección intelectual, la planeación de la entidad, sala de prensa, centro de documentación de la entidad, la atención al ciudadano, presupuesto de contratación de la entidad, y hay pues una cantidad aquí de información para ustedes ingresar y mirar cómo son los registros que hacen las personas. También pues tienen un centro de conciliación. Pero esta no es la única página. Hay una diferencia entre el registro del derecho de autor y el de la patente, que es la propiedad industrial, ¿cierto? Sí, para allá vamos. ¿Ya les aparece? Sí, señor. Bueno, producto de esa creación intelectual puede generarse unas situaciones que son registrar una marca o registrar una patente. Estas tienen una oficina o una dependencia en la Superintendencia de Industria y Comercio, conocida como la SIPI, que es la dependencia de propiedad industrial. ¿Cómo podríamos decir que sería la marca, el registro de la marca? La persona coloca un logo y hace su registro del logo o de la imagen como tal, o de la palabra. Y hace ese registro que es de su autoría. Y posteriormente puede hacer el registro de esa marca, de ese signo distintivo que es únicamente de esa persona. Y la patente pues sería, digamos, los procedimientos o las fórmulas para desarrollar cierto tipo de productos o de servicios. Entonces, un ejemplo. Ustedes van a McDonald's. En McDonald's, cuando ven la factura, la parte de arriba dice el nombre de la empresa. Se llama Arcos Dorados de Colombia. Esa es la razón social, así es como se llama esa empresa. Que tiene unos logos que están registrados, unas imágenes y unos nombres, como por ejemplo McDonald's, la Big Mac y ese tipo de cosas. Entonces se hacen los respectivos registros en la
la Oficina de Derechos de Autor y se hace ese registro de esa propiedad industrial. Es decir, de que la explotación de esas imágenes, de esos productos que se están ofreciendo, son solo de ellos. No puede otra persona explotar ese producto o esa marca que ya está registrado por ellos. No sé si ustedes vieron que hace unos días salió que una empresa había solicitado la patente de cómo se hacía la panela, cómo se creaba la panela. ¿Sí lo vieron? Sí, señor. ¿Eso no es de la senadora? ¿Cómo? Que querían patentar la fórmula de la panela, sí. Pero era, creo que tenía que ver con lo de la gaseosa, esa que es el refresco que estaban haciendo, ¿no? No sé. Pero Era por eso. Pero igual ese registro es válido. Ese registro es válido. Que de pronto hayan algunas personas que han venido ancestralmente haciendo el producto y piensen que se puedan generar unas situaciones, digamos, de que para comercializar el producto, pues no sea tan fácil, ya eso es otra situación. Pero cualquier persona puede perfectamente patentar una fórmula. Ahora, hay unos periodos, hay unos tiempos. Estos registros se hacen por 10 años. Cada 10 años hay que estarlos renovando. Se puede, cuando se va a hacer el registro marcario, la patente, se puede registrar solo aquí en Colombia, nacionalmente, o hacer el registro internacional. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿O quedó claro? ¿El registro internacional ante qué entidad sería, profe? Tanto el nacional como el internacional se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿No por la Dirección Nacional? El de la Dirección Nacional es solo para registrar que es mi autoría. Y otra cosa es que cuando ya yo registré que yo lo hice y que yo tengo este diseño o este logo o esta marca que ya llevé al derecho de autor porque yo lo hice, Propiedad no industrial. hay nadie que tenga la misma, voy a la propiedad industrial, al registro de propiedad industrial de la superintendencia. Profe, qué pena, yo quedé con una duda. En dado caso que no se pueda renovar a los 10 años, exactamente qué pasaría ahí. Que cualquier otra persona puede registrar la marca. Ah, sí, gracias, profe. Doctor, ¿y el internacional también tiene la vigencia de 10 años? Gracias. Ahora, ha habido casos en que han llegado algunas multinacionales a registrar marcas que ya estaban registradas en Colombia. Ustedes conocen Pan Bimbo, ¿verdad? Sí. Pan Bimbo llegó, la multinacional mexicana llegó como en la década del 90, como a finales del 90, algo así. Pero existía una marca que había registrado una panadería de Cartagena, Pan Bimbo, y tenía su registro marcario. Cuando llega la multinacional, tuvieron que negociar con ellos y comprarle el registro marcario antes de hacer el registro de la marca de ellos. Al final, cuando yo hago el registro de mi marca, lo que estoy amparando es que si otra persona quiere usar mi registro, el nombre que yo posicioné, me tiene que pagar. Eso es lo que se busca al crear esos registros. Profesor, eso es lo que pasa también con las páginas de internet, los sitios. Entonces, hay sitios que fueron registrados y conservan ese registro por 10 años y lo renuevan y entonces perjudican a marcas que de pronto no han llegado a Colombia y quieren abrir un mercado. Por ejemplo, la página de
de ramajudicial.gov.co. Entonces, esa página inicialmente estaba registrada y tocó esperar que se venciera el registro para poderla utilizar. Hay páginas gubernamentales que ya hubo otro tipo de páginas que toca buscarle la extensión .co, .com para poderlas utilizar. Aunque creo que la rama judicial estaba buscando, creo que van a cambiar esa página web. Van a hacer algo como en España que se llama Lesnet, que es como un portal mucho más interactivo, mucho más fácil. Es el nombre, la URL, nombre que dice .ramajudicial.gov.co. Portal sí se va a cambiar, pero, o sea, el contenido. Pero es como tal el nombre dominio. de la página. Como El si nombre uno del entrara dominio. aquí, ibm.com, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si está registrado ese nombre, si uno crea una empresa y va a registrarla, por ejemplo, eagle.com, resulta que ya está. Entonces, y hay marcas que están registradas, no las usan y uno entra a una página en internet y mira quién es el dueño de ese registro para negociar con él ese nombre. Uh-huh. El registro, sí. Igual sí, el registro se puede ceder, se puede hacer la sesión del registro. Claro. Sí, señor. Bueno, en el foro de hoy hay un caso en el cual ustedes deben resolver esas preguntas. Ya veo que algunos pudieron acceder al caso. ¿Dudas sobre el mismo? ¿Preguntas? Pues según lo que leí en el caso, creo que la respuesta me la dio el doctor porque tenía esa duda. No sé si estoy o estoy entendiendo mal la pregunta que tú hiciste ahí o yo la estoy revolviendo. Porque yo te preguntaba que, o sea, si yo creo una receta y no la registro, cualquiera la puede tomar y la puede hacer, porque igual no hicimos ningún contrato. ¿Es como el mismo caso que más o menos estás colocando en el aula o es totalmente diferente? Diferente porque ahí en el caso se estaba mencionando que esa persona, que ese Pedro Pérez, trabajó por mucho tiempo en una empresa farmacéutica y que desarrolló pues unas creaciones, unas invenciones, pero nunca se estableció de que eran propiedad o que todo eso que se inventara era propiedad de la empresa. Entonces va a la oficina de abogado de cada uno de ustedes y los contrata como abogado. Entonces, ¿ustedes qué le responderían? Esa es la idea. Como, bueno, sí, aquí se puede hacer esto, se puede hacer esto otro, por esto, esto y esto. ¿Ok? Uy, sí, estoy echándoles cabeza. La idea es que lo resuelvan ahorita. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y si lo hacemos aquí en debate con los compañeros? No, primero les voy a dar un espacio para que lo hagan y luego sí, entonces hacemos una retroalimentación. Profe, el caso de Bimbo me quedó sonando, porque si yo tengo como Bimbo registrado más tiempo que la entidad nacional, se supone que por tiempo yo sería el dueño de esa marca, y es una marca mía, y yo la puedo extender a nivel mundial porque yo fui el que la creé. Sí, pero si tú no tienes el músculo financiero y llega otro y te dice, te voy a dar X miles de dólares por el registro de tu marca, y para ti es negocio, la vendes. ¿Sí, entiendo que mi marca la creé después de la original de México? Independientemente de eso, porque es que el registro, se está hablando del registro aquí en Colombia. O sea que IBM cuando crea esa marca tiene que pagarle a todos los países, tiene que registrarla a nivel mundial para que sea reconocido a nivel mundial. En los sitios donde va a usarse. Ah, ok, listo, profe, muchas gracias. Como por ejemplo la vacuna del COVID. Las vacunas del COVID, para ser utilizadas acá, llegan y piden primero autorización ante la entidad encargada, la autoridad sanitaria. Que para ese caso es el INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de los Medicamentos y Alimentos. Cuando el INVIMA le autoriza que se puede utilizar ese producto aquí, entonces es cuando viene el resto de
de la tramitología, de ir a registrar la marca, de ir a los derechos de autor, hacer el registro de la propiedad industrial, un registro de la patente. Y cuando la persona hace ese registro, ¿es para qué? Es para tener una utilidad. De pronto ustedes pensarán, bueno, pero por ejemplo, con este tema de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha pedido a las farmacéuticas que liberen esas patentes, o sea, como que permitan que cualquiera pueda utilizar sus fórmulas para desarrollar las vacunas y que puedan ser, digamos, controlar la pandemia de una forma mucho más rápida. Pero eso sí ellos quieren. Eso sí quieren, porque la finalidad siempre al crearse una obra es tener una utilidad, un ingreso. No es solamente para que le reconozcan, ay, fulanito inventó tal cosa, ya. No. Eso es algo de la esfera de cada uno. Entonces nadie podría obligar a que renunciara a percibir o al cobro de esos dividendos, de esas regalías a que tendría derecho. Bueno, les doy 10 minutos para que analicen y ya en 10 minutos socializamos a ver cuáles serían la forma de responder ese caso que está planteado en el foro. Listo, doctor.
Listo. Bueno, ¿quién lo terminó? A ver, José. Mi doctor, pues a mi manera de ver las cosas y como yo lo interpreto, yo diría que el señor Pérez puede iniciar una demanda como titular de un derecho de autor vulnerado ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, pidiendo que se dé por terminada esa propiedad intelectual registrada por la farmacéutica, el embargo de los productos y la indemnización de los daños y perjuicios que se le causen. No sé si esté bien o esté mal. A ver, Jorge. Doctor, bueno, como yo veo el planteamiento, hay una cosa, y es que, por ejemplo, dentro de las instalaciones, hace la creación de estas fórmulas con instrumentos de la farmacéutica como tal, ¿sí? Dentro de su contrato debe estar estipulado que dichas medicamentos o fórmulas, pues que se hagan dentro de los dominios del laboratorio, pues quedan a merced de distribución y de Pero es uso. que no había ningún documento que dijera eso, dice el caso. Ah, ok. A ver, Fray Alonso. Gracias, profesor. Entonces, yo pienso que sí tiene, como tal, puede iniciar una acción de reconocimiento sobre los derechos patrimoniales de autor, ya que no se declaró en el contrato de trabajo que lo elaborado por la persona en la empresa serían cedidos a la propiedad intelectual de la compañía como tal. O sea, él puede, pienso yo, solicitar una acción de reconocimiento también como de propiedad intelectual compartida con la misma empresa, ¿sí? Como mínimo. ¿Sí? Y lo tendría que hacer, digamos, ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la Dirección de Derechos de Autor. Es mi punto de vista. José Ruiz. Profesor, buenas tardes. De acuerdo al artículo 20 del Plan Nacional de Desarrollo, es muy claro en el que dice que si hay un contrato de trabajo, el empleador tiene derecho a este tema. En tal sentido, le diría yo a Pedro Pérez que no tiene nada que hacer. Revisáramos el contrato de trabajo, que es lo que está expresamente dicho ahí, para saber si le procede o no le procede el caso dice que en el contrato acción. no dice nada de eso. No hay Entonces ninguna sí podría adelantar la acción, de acuerdo al artículo 20 del Plan Nacional de Desarrollo. Giovanna y luego Carlos Uceda. Bueno, profe, yo consideraría que los derechos económicos le pertenecen siempre a quien realiza la inversión para el desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces, en ese caso, la farmacéutica, el contrato de trabajo existió sin la cláusula, pero existió. Entonces, la farmacéutica le estaba pagando a él por su capacidad que hacía en el proyecto, ¿cierto? Entonces, lo que él podría hacer de pronto sería solicitar unos derechos morales en caso de que la compañía no le esté dando un reconocimiento que generalmente las farmacéuticas tienen dentro de su grupo de investigación. Dicen, este producto, el equipo de investigación fue este y este, y ellos tienen su reconocimiento moral. Pero empezando porque no podría tampoco solicitar que, digamos, no puede ceder unos derechos que nunca registró, los registró fue la compañía. Entonces yo le indicaría que si siente que no le hicieron su reconocimiento moral, lo podría solicitar, pero el reconocimiento económico no, porque ya le pagaron por esa función. Carlos. Sí, digamos que teniendo en cuenta, en primer lugar, se le diría al señor Pérez que de conformidad con la ley 1915 del 2018, que modifica la ley 23 de 1982, señala en todo proceso relativo al derecho de autor y ante cualquier jurisdicción nacional, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la persona bajo cuyos nombres, seudónimo o su equivalente se haya divulgado la obra será el titular de los derechos de autor. También se presumirá, salvo que prueba en contrario,
que la obra se encuentra protegida. Es decir, que con la información que nos aportan en el texto, pese a que el señor lleve 20 años trabajando, hay una realidad que dice que la farmacéutica ha registrado como propiedad intelectual de la misma todo lo que está en este momento reclamando el señor Pérez, o que lleva el caso. Y además, como se manifiesta en el texto, dichos productos se han registrado como propiedad intelectual de la farmacéutica. Luego, hay unos derechos que la ley se los da a la farmacéutica, se presumen que son reales, y entonces se le diría al señor Pérez, bueno, podríamos tener un camino de mandar ese registro de propiedad intelectual, pero para ello, pues tenemos la carga de la prueba, tenemos que buscar las pruebas necesarias, mirar si el contrato lo podemos alegar alguna falla en ese contrato, y podemos también, como se dice que el señor Pérez, gracias a él, la empresa ha sido exitosa, si hay algún reconocimiento o algo para manifestar ante un juez, ¿cierto?, que ese registro fue fraudulento, para poder recuperar esa propiedad intelectual para el señor Pérez. Entre tanto, si no hay una prueba en contrario, pues lo mejor es no hacer nada. O sea, tú dejarías ahí al cliente. Bueno. No, le diría eso. Si tenemos alguna prueba para buscar que ese registro fue fraudulento, que usted pero yo no sé, cuando firmó el contrato. Yo no sé el registro que había sido falso ni nada de eso. Simplemente que parte de la labor que hacía el señor, se había desarrollado muchos productos que se registraban a nombre de la farmacéutica. Ahí podría pelearse una invención que fuera colectiva y buscar mínimo lo que dijo Giovanna, unos reconocimientos morales sobre la autoría colectiva de dicha obra. ¿Ok? Profe, punto para Giovanna. Complementario a eso, profesor, es evidente que la propiedad intelectual de la empresa, pero es cierto que el autor y la titularidad originaria sí es del señor. Entonces podríamos, como bien menciona Giovanna, solicitarle un acuerdo o un reconocimiento propio por el hecho que inclusive de que lo despidieron de la empresa después de 20 años de trabajo, a pesar de que la misma ley expedida en el 82 reconoce oficialmente que todos aquellos inventos o trabajos que hayan hecho en cumplimiento de un contrato de prestación de servicio, un contrato laboral, son propiedad del empleador. Ok, listo. Bueno, entonces nos vemos el día lunes para el examen, ¿ok? Gracias, profe. Listo, feliz fin de semana. Gracias, profe, que descanse. Gracias, hasta luego.